destacar la vida de una distinguida persona como ciudadano de a pie. José Luis Muñoz García, desde el punto de vista de sus méritos, nunca fue un ciudadano de a pie, puesto que fue estudiante notable y además destacaba en muchas cosas, principalmente en sus aficiones. Gran aficionado a la historia, al arte y a la literatura, por supuesto al derecho, sus principios y su filosofía, y a la música, sobre todo a la música grande y grandiosa. Brahms era uno de sus autores predilectos, y siempre dotado de una delicada educación que le permitía tratar bien a todo el mundo, incluso hacia cuantos advertida o inadvertidamente le ofendían. Pero dentro de estas coordenadas sabía ser un hombre distinguido y un hombre de mundo. En eso descollaba de muchos de los otros. Se suele decir que un hombre es un hombre de mundo cuando es capaz de hablar correcta y sabiamente, lo mismo con un jefe de Estado que con un limpiabotas. Este era el caso de José Luis Muñoz García. Yo en este aspecto le comparaba un poco con el padre Foucault, porque había salido muy poco de Santa María de Nieva. Sin embargo, él era un hombre universal, un hombre de mundo. Desde su posición de hombre cultísimo, que guardaba para su intimidad y que solo conocíamos contados de sus amigos, como ciudadano convivía con todos. Trataba con la misma consideración y delicadeza a los que pensaban como él, como a los que pensaban de otras distintas formas. Nunca dejó de estar empadronado en Santa María la Real de Nieva. Cuando llegó la hora de ejercer una profesión, eligió la que por vocación había heredado de su padre, eligió la de letrado y con bufete abierto en la vida. Nunca aspiró a más y le fue bien. Desde su niñez, su silueta correcta y delicada figuraba cotidianamente por las calles y plazas del pueblo. Así fue en el transcurso del día, de los días, de los meses y de los años. A veces se le veía con sus clientes transitando hacia los organismos, otras veces salía a los bares a tomar un café o un refresco o darse un paseo entre la masa común de los habitantes de la villa, y hablaba con el prócer y con el vecino más humilde. Conocía y era conocido por todos, y a todos trataba con una afabilidad correcta que empleaba sabiamente. Se conocía representante de la provincia, de una de las instituciones más importantes del mundo, como es la Cruz Roja. Su talante era el adecuado para representar a esta institución y el cargo lo desempeñó con humildad y con dignidad. Nunca en su convivencia con los vecinos de la localidad se hizo notar la alta dignidad que representaba en el ámbito provincial. Creo que Cruz Roja ha tomado una acertada decisión al distinguirle con la medalla de oro de la institución. Durante muchísimos años ha ostentado esa representación y todos sabemos las amarguras que en la intimidad tiene a veces la púrpura. Para mí es un honor intervenir en un acto como este para distinguir a un distinguido segoviano, convecino afable mío, que fue un hombre trabajador, responsable, humilde y amigo de todos, y deja un hueco en nuestro pueblo que será muy difícil de llenar durante muchos años. Muchas gracias. José Luis era abogado y además adornado por las cualidades que de un buen abogado, dialogante, conciliador, capaz de alcanzar acuerdos. En este acto, el Colegio de Abogados, los abogados de Segovia, están representados por el decano Julio Sanzo de Julio. Decano. Mejor que el decano del Colegio de Abogados, para tomar la palabra en este. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Cruz Roja la invitación a participar en este acto tan entrañable, tan emotivo, tan de dignidad y compartir con ustedes el recuerdo de José Luis.
Vengo en nombre del colectivo de los abogados segovianos a honrar su memoria, la de un abogado noble y bueno, que ejerció la abogacía con nobleza y bondad, haciendo gala de lo que el jurista Celso expresaba al referirse a la abogacía como una profesión de lo bueno y de lo justo. Nuestro más sincero reconocimiento a José Luis. La personalidad de José Luis viene marcada por su condición de abogado, tal vez por ello, por su permanente relación con las personas y con los problemas de las personas, le llevará a implicarse en la organización que hoy le rinde acuerdo y reconocimiento. Se había iniciado José Luis en la abogacía el 25 de marzo de 1977 en nuestra provincia. Procedía del Colegio de Abogados de Madrid, al que se encontraba incorporado desde el año 1971, tras de haber pasado un proceloso momento de vivencia y unas oposiciones a juez que no pudo concluir. Se instala en Santa María de Nieva, como todos ustedes conocen, tras el fallecimiento de su padre. ¿Y qué podemos destacar de José Luis en su faceta profesional? José Luis era el embajador de los abogados segovianos en su territorio. Leal y buen compañero, siempre, podemos decir todos, a disposición de cada uno de nosotros. Desde luego, yo que he pasado muchas horas con él, muchos momentos en Santa María, puedo aquí prestar la más absoluta honra en su favor por su comportamiento con la Administración de Justicia, con los jueces, los fiscales, los agentes judiciales, los secretarios. Pero sobre todo José Luis, en su dimensión pública, que la tenía, y en su condición de abogado, era un hombre paciente como pocos. Era un hombre que yo quiero recordarle como que detenía el tiempo. Era un placer encontrarse con él en Santa María, y los abogados que siempre luchamos contra los plazos, contra las obligaciones, que tenemos que llegar y no llegamos, pues encontrarse a José Luis era toda una bendición, porque parecía que el mundo se detenía, podías compartir con él y desde luego era un placer hacerlo. ¿Cómo se manejaba José Luis? Pues José Luis se manejaba sin los grandes instrumentos de la globalización. Él seguía con su máquina de escribir, ¿verdad, Carmen? Donde seguía haciendo los escritos con esta máquina y con la palabra, los instrumentos de la vida, los instrumentos de la palabra. Era un abogado del medio rural. Recuerdo que en la historia de nuestro colegio hay un pasaje donde el entonces decano, don Manuel González Herrero, definía a padre de José Luis, también decano, en el año 1977, como un abogado del mundo rural, en la extensión que tiene esa connotación en el ejercicio de la abogacía, sin grandes ambiciones, más que el servicio público a su profesión y a los ciudadanos. Yo, en recuerdo de su padre, Andrés, quiero extender esa condición desde esa connotación positiva y de servicio público también a José Luis. José Luis era un abogado prestigioso, era un abogado caballero del foro, experto en arreglamientos rústicos, eso que casi al día de hoy suena como muy lejano. Y como no era ajeno a la música y a los libros, y aquí se ha dicho, estas eran sus aficiones, estas sus aficiones le dotaron de un gran sentido de la escucha, del respeto y de la sensibilidad. Y por supuesto, siempre le encontrábamos con su sonrisa, que hemos podido ver dibujada en las fotos que hemos podido visualizar en esta tarde. Y por todo ello, yo voy a finalizar, por su persona, por su condición de abogado, por su generosidad y por su sentido solidario de la vida, en nombre de todos los abogados de Segovia, expreso nuestro reconocimiento a su persona, que permanecerá en el recuerdo de los buenos, leales y nobles abogados que habitaron esta tierra y sirvieron a su sociedad. Muchas gracias.